Ponemos este tiempo en tus manos, te lo pedimos en el nombre de 31:13. Lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. A ver, nada más un momentito. Listo, es que ahora estoy usando una computadora que normalmente no uso. Y ya saben, cuando uno usa cosas que no usa. Listo. Pues como mujeres hijas de Dios, nos vamos a afrontar a diversas pruebas a lo largo de nuestro caminar cristiano. Pruebas que muchas veces vamos a sentir que no lo logramos pasar, que teniendo que haber crecido en ciertas áreas, al momento de la circunstancia, volvemos a reaccionar. Volvemos a tener actitudes o acciones que no son las más correctas o que en su defecto ya deberíamos de haber aprobado, ¿verdad? De la misma manera que siempre lo hemos hecho, y vuelve esa sensación de sentir que reprobamos delante de Dios y que al mismo tiempo nos da la sensación de sentirnos incapaces de llegar a pasar esa prueba. No sé si sea una experiencia o una sensación personal, pero yo creo que en algún momento de nuestro caminar diario hemos experimentado este sentir o lo vamos a experimentar y Dios nos quiere preparar, porque este caminar trata de un continuo crecimiento, trata de un continuo morir a nosotras mismas. Por eso es que Dios nos habla con estas palabras en esta tarde y nos dice: esfuérzate y sé valiente. Y hoy veremos cómo es que Dios nos sigue enseñando a través de la vida de esta mujer virtuosa. Y no solo enseñándonos, sino que nos hace saber que no estamos solas, que Él está a cada paso de nuestras vidas. Y aún cuando volvimos a tropezar con esta misma piedra, Él nos dice: esfuérzate y sé valiente, mujer. Esfuérzate y sé valiente. A ver, denme un momentito. Yo creo que voy a... De antemano, unas disculpas. Listo. Hay un pasaje de la Biblia que conocemos muy bien, que hemos escuchado o leído en muchas ocasiones, que está en Josué 1:9. Yo voy a dar lectura. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Porque el propósito de nosotras como mujeres de Dios al estudiar la Biblia es que principalmente buscar la sabiduría de Dios, es llenarnos más de Él y vaciarnos más nosotras hasta que logremos avanzar o dominar aquello que nos cuesta trabajo dominar, o que reprobamos o que volvemos a fallar delante de Dios. Es creer en su palabra de tal manera que podamos estar seguras en Él sin importar las circunstancias, sin importar la persona o el tiempo. Y es a lo cual Dios nos quiere llevar de una manera práctica en nuestras vidas, en nuestro diario caminar. Y el resultado de hacer todo esto, de llevarlo a la práctica, es ser verdaderas hacedoras de su palabra y no solo oidoras olvidadizas. A menudo viene a mi mente la alabanza que dice oremos. No la voy a cantar, ¿verdad? Pero la letra dice que oremos en todo tiempo, porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Y ciertamente la oración es como un engranaje, que esas partes o esas palabras que acabo yo de mencionar lo lleva a una unidad y lo lleva a una acción, a una realidad, a una práctica, ¿verdad?
oremos, dice esta palabra, esta alabanza, hasta ver que Dios responda. Su palabra dice que oremos sin cesar. Y en esta tarde quise comenzar con esta pequeña introducción, porque vamos a ver cómo la mujer virtuosa nos enseña el aspecto de ser esforzadas y valientes. Es algo que destaca en ella en este versículo que vamos a leer, que es Proverbios 31:13. Proverbios 31:13, si gustan acompañarme a leerlo también, que dice así: busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Seguramente la mujer virtuosa debió ser una mujer que buscaba la sabiduría de Dios, buscaba ponerla en práctica y creerla de manera que la llevaba a ser hacedora de la palabra de Dios. Una mujer que oraba y recibía las fuerzas de parte de Dios. Y a mí me gustaría este pasaje que vamos a comenzar nuestra enseñanza, Proverbios 31:13, leérselos en algunas otras traducciones que son del lenguaje más sencillo, con el fin de llevarnos a un mayor entendimiento de qué Dios nos quiere enseñar en esta tarde. En palabras Dios para todos, Proverbios 31:13 dice: ella recoge lana y lino y trabaja feliz con sus manos. A mí me gustaría no dejar de mencionar que este pasaje nos habla de algo totalmente físico y natural. Es decir, ella como mujer virtuosa busca lana y lino y teje con sus manos, o otras versiones dice recoge y trabaja feliz. Otra traducción del lenguaje sencillo, este mismo pasaje dice, sale a comprar lana y lino y con sus propias manos trabaja con alegría. Una traducción más menciona la segunda parte, busca la lana y el lino y diligentemente trabaja con sus manos. Y yo quise mencionarlo precisamente en estas traducciones para ampliar nuestro panorama, para no quedarnos únicamente con un significado o una palabra de lo que Dios nos quiere enseñar en esta tarde. Las palabras que yo resalté, y si ustedes gustan anotar, es busca y voluntad, en una de las traducciones que yo les mencionaba. Otra dice recoge y trabaja feliz. Una más dice compra y trabaja con alegría y diligentemente. Es decir, algo a lo que se le pone mucho interés y lo que se hace con esmero y eficacia. Hablaba de un esfuerzo, un esmero, un valor, porque incluso leímos que ella compraba, ¿verdad? En otra de las traducciones. Más sin en cambio, nosotras hoy en día tenemos muchas otras labores de manera natural que al igual que la mujer virtuosa de aquellos tiempos, en nuestros tiempos sí nos corresponde hacer, ¿verdad? En aquellos tiempos ella tenía que tejer lana y lino, porque es la forma en cómo ella mostraba virtud, mostraba amor, mostraba su dedicación hacia su familia, porque tenía que tejer la ropa. Hoy por hoy nosotras ya no tenemos que hacer eso. Yo nunca aprendí a tejer, entonces ya no nos tocó en nuestro tiempo, ¿verdad? Pero sin en cambio, sí tenemos otras responsabilidades, sí tenemos otras labores que se nos demanda, lo mismo que se le demandaba en aquellos tiempos a la mujer virtuosa. Y es importante que lo aterricemos de una manera sí natural, como nos está enseñando este pasaje de Proverbios 31:13, pero también recordemos que todo lo que Dios enseñaba, todo lo que Dios usaba de manera natural, siempre tenía un propósito espiritual y es lo que queremos aprender o seguir aprendiendo en esta tarde. Si eres una jovencita soltera que trabaja y aporta para el sostenimiento de su hogar, apoyando y honrando a tus padres, o si estudias, o incluso si haces ambas cosas, tienes la responsabilidad porque en eso es obediencia, ¿verdad? Es también un mandamiento que tenemos hacia Dios, pero es hacerlo con voluntad, es hacerlo con esmero, es hacerlo con alegría y con diligencia. ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque cuando logramos entender esta parte, esta primera parte, las cosas cambian, el panorama cambia, las acciones cambian.
dice Efesios 6, 1, 4, que es un mandamiento de Dios, ¿verdad? Para todas aquellas jovencitas. El poder honrar a nuestros padres también de esta manera. El trabajar con alegría, con gusto y ser agradecidas por cada una de nuestras etapas, sea cual sea que nos esté tocando vivir. Si eres una mujer casada y no solo tienes las responsabilidades en el hogar, sino que también en lo secular, ¿cómo lo estamos haciendo? Podría decir muchos ejemplos más, pero el caso es que ninguna quedamos exentas de trabajar, de una u otra manera, ¿verdad? Hasta hace poco preguntaban en lo natural quiénes trabajaban y mi mente se iba como hacia lo secular. Y de repente era como, pues tú también levántala, tú también trabajas. ¿No? Yo así también, en casa hay mucho trabajo. Entonces, ninguna quedamos exentas. Siempre hay mucho por lo cual trabajar. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos realizando estos trabajos? Dios nos quiere seguir enseñando en esta tarde a aprender a trabajar a la manera que a Dios le agrada. Y no bajo nuestros propios términos, bajo nuestras propias condiciones o bajo nuestro propio criterio, incluso razonamiento, porque muchas veces anteponemos todo eso antes que a cómo a Dios le agrada, antes que al por qué lo estoy haciendo o para quién lo estoy haciendo o para qué lo estoy haciendo. Y es algo en lo cual muchas veces nos podemos perder. Dios permite la prueba pronto, ya sea antes o después de recibir la enseñanza de su palabra, porque es necesario que todo aquello que estamos recibiendo, que estamos aprendiendo, sea puesto a prueba, porque en eso denotamos crecimiento. Y la verdad es que yo no he salido librada ni una sola vez. Dios siempre hablándome, corrigiéndome, aún exhortándome para poder crecer y darme cuenta de mis fallas. Darme cuenta de que en este caminar no podemos descansar. Necesitamos trabajar de continuo, arduamente, arduamente. Y si no les pasa, yo lo puse aquí en letras rojas, alerta roja, ¿verdad? Porque Dios siempre habla de una u otra manera. Y si estamos dejando de escuchar la voz de Dios, algo está pasando en nuestro corazón, algo está pasando en nuestras mentes, porque estamos dejando de estar a la expectativa de que Dios me está hablando a mí, de que Dios me quiere enseñar a mí. Porque recordemos que es por su gracia y por su amor que estamos aquí. Él lo permitió y es misericordia el que podamos disponer nuestras vidas a seguir escuchando su palabra. Entonces, siempre estemos expectantes. ¿Qué Dios me quiere enseñar? ¿A qué nivel Dios me quiere hablar? ¿Qué más puedo aprender? Quiere decir que precisamente en esta semana, mientras yo estudiaba, meditaba y estaba atenta a lo que Dios quería enseñarnos, comencé a prepararme para la enseñanza que Dios me estaba permitiendo compartir en esta tarde. Y horas antes yo experimenté una frustración porque estaba yo pues precisamente en mi cocina y acabamos de terminar de comer y bueno, yo lo experimenté en ese momento de esa manera porque había pasado toda la mañana limpiando la cocina, la casa, había quedado todo muy bonito, ni una cuchara en el fregadero, así todo que dices, ay, descanso, hay paz. Pero viene el momento de la cocinada y ya se juntó la olla donde calenté la salsa, donde preparé las verduras, el pollo, esto, el otro, y de repente volteo y ya había un montón de trastes otra vez que lavar, ¿verdad? Entonces ya pues comimos y era otra vez como dedicar ese tiempo a la lavada y todo demás. Pero sí de repente me sentía como un poquito frustrada en ese momento, lo cual es algo que de continuo hago, pero en ese momento lo experimenté así. Y mientras yo preparaba esta enseñanza, entendí que tenía propósito, que en esa tarde justamente me sintiera de esa manera, porque Dios nos habla y Dios nos quiere enseñar, ¿verdad? Cada una. Entonces yo pensaba, ¿cuándo va a terminar esto? Y me sentía como, no sé si han visto las escaleras eléctricas. Justamente días anteriores en una pequeña plaza, yo iba de bajada con mi pequeña y venía un muchachito corriendo hacia arriba por diversión. Mientras yo bajaba, las escaleras iban en sentido de bajada, él subía y por diversión lo hacía y él quería llegar más pronto de lo que la escalera bajaba, ¿no? Y venía a mi mente ese pensamiento
de que muchas veces podemos llegar a sentirnos de esa manera, en que vamos, la escalera viene, tú vas hacia arriba y apenas entras en un tiempo de reposo, ¿y qué pasa? Vas para abajo otra vez. No hay como que te quedes ahí pausada, ¿no? O sea, por eso la vida cristiana es así, es de continuo trabajo, de continuo estar alertas, de continuo esforzarnos, porque apenas bajes la guardia un poquito y es como si vas para abajo otra vez, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿cuándo termina esto? O sea, todo el tiempo es como estar limpiando y estar haciendo esto y el otro y lo haces y al ratito ya está otra vez igual, ¿no? Pero la realidad es que aunque pareciera que uno no avanza, sí avanzamos y sí tiene su recompensa hacerlo, porque si iba a tardar o dedicar, no sé, 20 minutos a esa cuestión o ese trabajo de nuevamente limpiar lo que correspondía a la comida, y lo hago diligentemente, lo hago con gusto, con alegría, lo hago con agradecimiento, porque justamente eso es lo que me enseñaba a mí Dios en este ejemplo, ¿no? Tan natural, tan cotidiano en nosotras como mujeres, es ser agradecidas, porque tengo manos para hacerlo, porque tengo salud, porque tengo piernas, porque puedo hacerlo. Y muchas veces nos perdemos en esa línea. Nos quedamos con una mala actitud, nos quedamos renegando, nos quedamos frustradas, nos quedamos inconformes y tantas cosas que pudiera yo mencionar, ¿no? Porque no estamos entendiendo el por qué hacemos el trabajo, lo que nos toque hacer a cada una de nosotras. Yo sé que hay muchas mujeres en esta tarde que trabajan en lo natural y trabajan en su casa y en lo secular y llegan a casa y hay mucho trabajo y siempre hay mucho que hacer, ¿verdad? Pero Dios hablaba, como Dios aún en estas pequeñas cositas, aún en estos pequeños detalles que todas como mujeres tenemos, guardar nuestro corazón. Porque ¿qué respuesta le estamos dando a Dios? ¿Estamos siendo agradecidas? Decía en una ocasión, escuchaba una frase que decía, ¿cómo te sientes? Porque de repente esa frustración o así, ¿no? ¿Te sientes un poquito malagradecida con Dios? Y yo así como, o sea, caes en esa reacción y dices, es verdad, no lo puedo permitir, no puedo tener malas actitudes, no puedo ser malagradecida, si tengo un trabajo, quiero ser de bendición en mi trabajo, si le estoy batallando con ciertas personas, ¿qué me quieres enseñar? Dios mío, ayúdame a hacer mi trabajo, como mencionaban estos sinónimos, ¿verdad? En estos lenguajes que leímos más sencillos, trabajaba feliz, trabajaba gozosamente, trabajaba arduamente, diligentemente, y en eso había virtud. Y somos llamadas a desarrollar y a mostrar virtud por el simple hecho de ser hijas de Dios, ¿verdad? Entonces, yo pensaba en esa situación de que a menudo pudiéramos llegar a sentirnos así, como en una escalera que va hacia abajo y que nosotros tenemos que ir hacia arriba. Porque la vida cristiana así es, de continuo vas contra corriente, vas contra el mundo entero, te dejas un poquito y te arrastra el mundo, te arrastra tantas cosas, ¿no? Que es tan fácil caer en esa condición. Entonces Dios te dice, no, mujer, esfuérzate y sé valiente. No a tu manera, sino a mi manera. No en tus propias fuerzas, sino en las fuerzas que yo te doy, en la gracia que yo te doy. Y sin duda es un esfuerzo de continuo, es una ardua labor, porque aunque pareciera que uno no avanza, sí lo hacemos. Sí lo hacemos. Y es nunca dejar de trabajar con gozo y alegría, con voluntad, con esmero, con diligencia. Y la realidad es que si uno dice, pues simplemente voy a descansar, simplemente voy a reposar, simplemente está bien, pero hay tiempos para todo. Y es entender cuál es el tiempo que me toca hacer y de qué manera lo debo de hacer. Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. Cuando Dios le daba esta palabra a Josué de ánimo, no se las dijo para que después él se fuera a descansar, ¿verdad que no? Hemos leído esta historia, o la pueden leer en el libro de Josué 1:9.
o se fuera a vacacionar, que normalmente es un tiempo de reposo a tus actividades diarias, el cual no está mal, pero hay tiempos, hay tiempos. Y si en este momento de nuestras vidas no es el tiempo de reposo o de vacacionar y tenemos trabajo, tenemos labores que desempeñar, hay que hacerlas de la mejor manera. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque la encomienda que tenía no era nada fácil, para lo cual Josué tenía que estar preparado, obedeciendo la palabra de Dios, leyendo de día y de noche la palabra de Dios, meditando en ella, y lo que es mejor aún, Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, pero le dijo que Dios estaría todos los días con él, ¿verdad? A donde él fuera. Y eso es algo maravilloso, eso es algo milagroso, eso es algo extraordinario, porque nosotras como hijas de Dios podemos tener esa seguridad de que a donde quiera que vayamos, Dios no nos dice esfuérzate y sé valiente y te deja sola o te avienta a la guerra, ¿verdad que no es así? Él nos prepara y no solamente nos prepara, sino que nos promete estar con nosotras, nos promete respaldarnos, nos promete fortalecernos. Porque es muy fácil decir, amén, aleluya, estoy muy bien, estoy de gloria en gloria, como en algunas ocasiones hemos escuchado. Dios es mi fortaleza, pero yo pensaba que apenas viene alguna circunstancia difícil y reprobamos y actuamos como si no conociéramos a Dios. Cuando Dios nos quiere enseñar, sí, hacer nuestra parte, trabajar y hacer lo que nos corresponde, hacer, esforzarnos, ser valientes, pero también entender que no estamos solas y que no va a ser en nuestras propias fuerzas. Aprender que en nuestra debilidad verdaderamente podemos experimentar su gracia y su fortaleza. Dejemos de lado toda la pereza o todo lo que tengamos que dejar en esta tarde que nos pueda estar estorbando, ¿verdad? Para desempeñar adecuadamente esas labores, con eficacia. Hacer nuestra parte es dejar de lado toda pereza, porque puede haber un cansancio natural, pero también puede haber una pereza que la cual nos pueda estar estorbando para desempeñar correctamente todo aquello que nos es demandado, todo aquello que tenemos que hacerlo, porque en eso mostramos virtud. Por eso yo pensaba y meditaba, hemos leído tan solo 1, 2, 3, 4 versículos, es nuestra cuarta enseñanza acerca de la mujer virtuosa y aún nos faltan bastantes versículos por seguir aprendiendo. Y ahora que estamos desmenuzando cada uno de estos pasajes, cada uno de estos versículos, vemos lo mucho que Dios nos pone de ejemplo a esta mujer y lo mucho que podemos aprender de ella. Lo hacemos de manera separada, por así decirlo, desmenuzando cada texto, pero de manera integral forman una mujer temerosa de Dios, una mujer que sabía hacer lo que le corresponde, pero que también había aprendido a descansar en Dios. Había aprendido en su debilidad a recobrar fuerzas nuevas, ¿verdad? Y eso es algo extraordinario, es algo precisamente un milagro, porque es el Dios vivo que tenemos, el cual no, hasta nuestros días podemos hacerlo sin dudarlo. Y recuerden que no solo se trata de un aspecto natural y físico, porque este pasaje nos habla de eso, de que ella trabajaba diligentemente. Pero también yo no quisiera dejar de lado cómo es que Dios, a través de estas cosas naturales, nos enseña en lo espiritual, nos prepara en lo espiritual. Porque yo no dudo que haya muchas mujeres que son esforzadas, que son trabajadoras, incluso emprendedoras en el mundo, pero su esfuerzo se va a quedar en eso, en esta vida. Es efímero, es pasajero, es terrenal. Un día se va a terminar todo aquello que construyó. Pero si nosotras, como hijas de Dios, como mujeres de Dios, trabajamos, sí en lo natural, porque en eso demostramos obediencia a Dios, demostramos diligencia y virtud, pero principalmente trabajemos en lo espiritual, porque eso nunca se va a acabar, eso es eterno y es para siempre, y es a lo que Dios nos quiere enseñar,
esta vida es de gracia y de misericordia y es para aprender lo espiritual, porque un día va a terminar, un día va a acabar y hay quienes puedan vivir muchos años, pero hay quienes no. Hay quienes mueren de manera instantánea, hay quienes no tienen la oportunidad de más. Entonces Dios te dice, hoy por hoy esfuérzate y sé valiente. El mañana no sabes si vendrá. Prepárate hoy en lo espiritual. Entrégame tu vida, entrégame tu corazón, tus fuerzas y hazlo lo mejor que puedas, siempre dando la milla extra. Y aún ser de bendición, porque yo les decía, o sea, yo les ponía el ejemplo de, pues, de mi rutina diaria, ¿no? De lo que yo hago en casa y de mis labores y que es algo que de continuo podemos estar viviendo como amas de casa. El sentir que nunca termina esa tarea, ¿verdad? Y más cuando tenemos pequeños que ya tiraron el agua, ya esto, ya el otro. Pero Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. Hazlo con amor, hazlo con gozo, con alegría, con agradecimiento, que no se te olvide esa parte, ¿no? Porque nos vamos y nos perdemos y empezamos a renegar o a tener actitudes que a Dios no le agradan. Y por eso Dios nos prepara. Porque Él nos lleva a prepararnos, pero todo esto a reflejar un carácter. ¿Cómo estamos? ¿Cómo somos? Y sobre todo, ¿qué Dios nos está enseñando en lo espiritual? Que el esforzarnos por hacer las cosas bien valga la pena, por dar esa milla extra o dar ese fuá, ¿verdad? Ser diligentes, hacerlo siempre con gozo y voluntad. Pero también no podemos dejar de lado ese esforzarnos y ser valientes siempre en lo espiritual, porque como hijas de Dios es el único fin, poder crecer y entender que vamos a estar un día en la presencia de Dios. Y vayamos a leer el pasaje de Josué, pero ahora desde el versículo 7, por favor. Josué 1:7. Se los voy a leer yo desde este versículo, que dice así: mujer, porque en esta tarde Dios nos está hablando a cada una de nosotras, ¿verdad? Y pudiera mencionar los nombres de cada una, pero Dios sí las conoce. Dios sí lo sabe. Dios sabe qué área necesitas trabajar más. ¿Para qué área Dios te está preparando más? ¿Cuál es tu próxima batalla a la cual vas a afrontar? Y que Dios te dice, prepárate. Prepárate porque yo te doy todo para que estés preparada, pero depende de ti el hacerlo. Como le decía estas palabras a Josué, se las decía con un propósito, ¿verdad? Porque lo estaba preparando para algo mayor. Dice así, Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te esfuerces, que te mando que te esfuerces y seas valiente, mujer. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Lo crees? Les pregunto a ustedes, ¿lo creen? Porque estas palabras no caducan, siguen siendo para nosotras hasta nuestros días. Es Dios hablando en nuestras vidas, porque es precisamente a través de todas nuestras acciones naturales que vamos a demostrar que verdaderamente lo queremos hacer y lo creemos. Dios estaba preparando a Josué para algo más grande. Él iba a afrontar cosas que no había afrontado, por lo cual él se tenía que preparar. Pero él tenía que creer, porque la fe acciona. La fe nos lleva a accionar y obedecer, ¿verdad? Y Dios en esta tarde nos dice, ¿lo crees? ¿De verdad lo crees? ¿Cuál es aquello que vamos a afrontar para lo que Dios nos está preparando en esta tarde?
porque siempre vamos a ser probadas. Y Dios va a poner a prueba tu corazón, tu integridad, tu santidad, tu obediencia. Porque Él no quiere que nos quedemos en el mismo lugar o en la misma condición. Él te prepara y te da todo lo necesario para que puedas salir victoriosa. Se requiere esfuerzo y valentía para cuidar de hacer en todo conforme a la palabra de Dios. Porque nosotras como hijas de Dios siempre vamos a ir a contracorriente, siempre estando luchando, siempre estamos pidiendo perdón a Dios por cuantas veces le fallamos y no le damos la respuesta que espera de nosotras, aún en las cosas naturales. Pero las recompensas de Dios no solo son para la eternidad, sino que en su infinito amor y misericordia, Él nos prepara, Él nos capacita y nos hace prosperar nuestro camino. Y Él nos dice que todo saldrá bien. Contamos con su gracia, con su respaldo. Y es aquí donde experimentamos, no en mis propias fuerzas, sino en las que recibo de Dios. Porque no hay nada más hermoso que verdaderamente experimentar la gracia divina de Dios en nuestras vidas. Su fuerza en nuestra debilidad, su poder restaurando nuestras vidas, su poder sanando nuestras enfermedades, su poder diciendo no estás sola, yo estoy contigo cada día de tu vida. Y sé que todas las que estamos aquí de una u otra forma hemos estado expuestas a la palabra de Dios y hay un corazón dispuesto a Dios y hay crecimiento. Yo puedo dar testimonio de ustedes que hay crecimiento y que no son las mismas mujercitas de ayer, pero siempre va a haber algo nuevo que afrontar, que enfrentar. Siempre va a haber algo nuevo por lo cual seguirnos preparando. Y Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. Dice Filipenses 4:13. Si gustan subrayarlo en su Biblia, en sus anotaciones, un pasaje que hemos leído, ¿verdad? Dice así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo, no hay reserva o Dios no puso alguna cláusula, ¿verdad? Sino que Él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque leemos estas palabras y decimos, sí, amén, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el apóstol Pablo no dijo estas palabras únicamente de labios, o las dijo cuando estaba en el mejor momento de su vida. Y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me siento bien, lleno de Dios. Lo dijo en circunstancias difíciles, ¿verdad? Lo dijo en tiempos en el cual él había sido probado de una y otra manera. Sus palabras eran totalmente respaldadas por sus acciones, por una fe genuina y sincera hacia Dios. Y el secreto del apóstol Pablo radicaba en el gran poder de Dios para sostenerlo y fortalecerlo en su debilidad, porque él tenía fe, porque el apóstol Pablo conocía a Dios, porque había aprendido a confiar en Él y esperar en Él fuera buena o mala su situación, fuera de peligro o bonanza, fuera de arduo trabajo o de descanso y reposo. ¿Y saben cómo es que el apóstol Pablo llegó a experimentar esa fortaleza sobrenatural de Dios? ¿Saben cómo es que logró hacerlo? ¿Y cómo es que cada una de nosotras puede hacerlo? Porque Pablo aprendió a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Entendió que esta vida no lo era todo, que si vivía era para seguir sirviendo a Dios con todo el corazón, pero que si moría era ganancia, porque iba a estar en un lugar en el cual iba a adorar a Dios eternamente y para siempre. Y muchas veces nosotras nos enganchamos con lo que estamos haciendo únicamente de manera natural y perdemos de vista que esta vida es un propósito, prepararnos para la eternidad con Dios. Vamos a afrontar o a enfrentar distintas cosas, pero Dios te dice, siempre trabaja hacia lo espiritual. Todo lo que hagas, hazlo para trabajar hacia una preparación. ¿En qué? En mi carácter, en mis pensamientos, en desarrollar virtud, en desarrollar piedad, en ser usada por Dios. Siempre Dios usa lo natural, pero siempre podemos trabajar y crecer en lo espiritual por medio de todas estas cosas.
Porque es ir a un mayor entendimiento día con día que nuestra unión con Cristo es suficiente para hacer su voluntad. Es suficiente para ayudarnos a realizar toda la encomienda que en cada una de nosotras pueda estar teniendo. Siempre va a haber situaciones, circunstancias, personas o tiempos que nos van a demandar ir a un mayor crecimiento, a una mayor fe, una mayor dependencia en Dios para experimentar esa fortaleza divina. Siempre va a haber circunstancias, siempre va a haber situaciones. La pregunta es, ¿estamos con la mirada en Dios de manera en que estamos siendo preparadas? ¿O viene la palabra y estamos, no sé, distraídas? O, ay, yo creo que le están hablando a la de atrás. O, bueno, sí, pero se me están quemando los frijoles. Y tu mente está en otra área, en otro lugar. Y Dios te dice, prepárate. Prepárate porque siempre va a haber circunstancias a las cuales tienes que estar preparada, a las cuales tienes que dar todo tu empeño, todo tu esfuerzo, toda tu diligencia, porque a eso somos llamadas, ¿verdad? A siempre estarnos esforzando de continuo. Éxodo 15:2 dice estas palabras: Jehová es mi fortaleza y Él es mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. En la Biblia vemos muchos ejemplos de personas que en verdad tuvieron que esforzarse y ser valientes para experimentar la fortaleza y una recompensa divina. Vemos el ejemplo de María y Marta, ¿verdad? Que lo podemos ver. Hemos hablado de estas dos mujeres también. Jesús pasó mucho tiempo con estas dos hermanas. Junto con su hermano Lázaro, lo siguieron, le sirvieron, escucharon, pero todavía luchaban. Yo puse estas palabras en mayúsculas y en negritas, ¿verdad? Todavía luchaban con su fe. Su hermano se enfermó cuando Jesús estaba fuera de la ciudad y enviaron por él. El significado de la palabra luchar significa emplear la fuerza u otros medios para vencer y conseguir un fin. Mujer, yo te pregunto en esta tarde, ¿contra qué estás luchando tú? ¿Cuáles son tus luchas? Medita en ello, analiza en ello, porque Dios te dice, ¿contra qué estás luchando? Porque no es en mis propias fuerzas, sino en las que recibimos de parte de Dios, a lo cual Él nos está preparando en esta tarde. Pero Jesús no vino de inmediato y Lázaro murió y las hermanas lucharon con sus pensamientos, como si hubieras estado aquí, Jesús, Él no hubiera muerto. Jesús les recordó que Él era la resurrección y la vida. Creyeron hasta el último día, pero en ese momento que pasó esa circunstancia difícil, ellas lucharon en sus pensamientos, tuvieron luchas, ¿verdad? Porque vieron todo el caminar con Jesús, vieron milagros, vieron su poder, pero en ese momento dijeron, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y vamos a afrontar situaciones así, cada una en lo personal. Dios las conoce, son sus amadas hijas, por lo cual Él te dice, no estás sola, yo estoy contigo, con lo que tú estés luchando, con lo que sean tus gigantes, con aquello que crees que no puedes vencer, con aquello que has reprobado tantas veces, aquello que me has fallado tantas veces que dan ganas de rendirse, ¿no? Y decir, Dios mío, no puedo, te fallo una y otra vez y repruebo y vuelvo a tener las actitudes que tú no quieres de mí. Y Dios te dice, esfuérzate y sé valiente, porque no estás sola. Acompáñenme por favor a leer en su Biblia, Juan 11:40, por favor. Yo las animo a que en casa puedan leer toda esta historia que está en Juan 11. Pueden leer este capítulo, que es una historia preciosa, es una historia de la cual seguimos aprendiendo mucho, pero yo resaltaba este versículo de Juan 11:40, que Jesús le dijo, ¿no te he dicho
que si crees, verás la gloria de Dios? ¿En qué área Dios te dice en esta tarde, esfuérzate y sé valiente? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Es en tu fe? ¿Es en tu fe con lo que estás luchando? ¿Es en tu pereza? ¿Es en tu obediencia a Dios? ¿Es tu sometimiento? ¿Es tu salud? ¿Es tu familia? ¿Qué es con aquello con lo cual tú estás luchando en esta tarde? ¿Qué áreas son las que necesitas trabajar más y experimentar la fortaleza de Dios en tu vida? Y pudiera mencionar muchos más ejemplos, ¿verdad?, de la Biblia. Mujeres que verdaderamente denotaron valentía, que denotaron esfuerzo y que han quedado marcados hasta nuestros días. Vemos también el ejemplo de Sara. Hemos leído esta historia, la esposa de Abraham. Pasó su propia lucha de fe mientras Abraham estaba pasando por el suyo. Conocemos ya esta historia, pero ella también tuvo su propia lucha de fe en ese momento, el cual necesitaba experimentar la fortaleza de Dios. Vemos también a la esposa de Manoah, la mamá de Sansón. Sin duda se requirió mucho esfuerzo y valentía para criar un niño que tenía un plan y un propósito divino. En el tiempo de los jueces, donde continúa el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, hacían lo malo ante los ojos de Jehová. No tan diferente a nuestros días, ¿verdad? Tenemos esa gran encomienda como mamás, las que somos ya mamás, de criar a nuestros hijos con un plan divino, con un propósito, con una enseñanza, que la palabra de Dios quede sembrada en ellos. Porque mientras son pequeños, son muy nobles. En ellos hay inocencia, en ellos hay un corazón dispuesto a Dios. Pero llega un punto en el que la maldad va aumentando, porque como bien sabemos, nacemos con ese pecado original. Y si nosotras como mujeres de Dios no estamos preparadas, va a llegar un punto en el que el mundo se los va a comer, en que van a ir de continuo como en esa escalera, ¿verdad? Y que se dejan llevar y arrastrar y a ver hasta dónde le toca. Por eso que necesitamos esforzarnos y ser valientes, porque cada una de nosotras tiene encomiendas específicas, encomiendas para lo cual trabajar en lo espiritual. Dice Jueces 13:3, les voy a leer yo esta pequeña historia, estos pequeños pasajes sobre la esposa de Manoah, la cual no se menciona su nombre, pero sí se reconoce de esta manera. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y bueno, pudiera mencionar muchas mujeres más, hay mucho para cual Dios nos da ejemplos, ¿verdad? De mujeres virtuosas, mujeres valientes, esforzadas. Pero en esta tarde Dios te dice, mujer, esfuérzate y sé valiente, sé de impacto, sé de ejemplo, que tu vida verdaderamente hable por tus acciones más que por tus palabras. Y ya no vivimos en aquellos tiempos, pero cada una sabe cuál es su encomienda en lo natural para experimentar el desarrollo y el crecimiento en lo espiritual. Yo quisiera que las que están anotando, anotaran una pregunta. ¿Cómo nos ayuda la fortaleza que proviene de Jesús? Se las repito nuevamente. ¿Cómo nos ayuda la fortaleza que proviene de Jesús? ¿Qué dice Isaías 40:31? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y Salmos 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo. Pero ¿qué nos dice Dios? Mujer, te conozco, conozco tu caminar, conozco tus debilidades.
conozco tus aflicciones, conozco con aquello que le has batallado toda la vida, pero en esta tarde te digo, ya no más, ya no tropieces con la misma fuerza, ya no digas, sí, Jesús es mi fortaleza, pero seguimos viviendo en la misma condición, seguimos viviendo con las mismas aflicciones. Dios te dice, verdaderamente cree, y si crees, verás la gloria de Dios. Porque dice Salmos 34:19, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas libra Jehová. De todas ellas nos va a librar Jehová. Y nos permitirá ser victoriosas, no en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia de Dios, en las fuerzas de Dios. Dice una pregunta más que yo anotaba o resaltaba. ¿Cómo puedo hallar fortaleza en Jesús? ¿Se lo han preguntado alguna vez en su caminar cristiano? ¿En su vida diaria? Yo sí, porque yo he tenido pruebas. Ciertamente en algunas áreas he crecido y en algunas áreas ya he dado una respuesta a Dios, a lo que normalmente venía haciendo, pero hay otras áreas en las que necesito seguir fortaleciéndome en Dios, necesito seguir trabajando, necesito crecer en fe y crecer en confianza y dependencia en Él, para que en aquellas áreas en las cuales resalta mayormente mi debilidad, yo pueda experimentar la fortaleza de Dios. ¿Cómo puedo hallar fortaleza en Jesús? ¿Qué nos dice Mateo 11:28-30? Se los voy a leer yo a ustedes. Si gustan anotarlo o acompañarme a leerlo también está muy bien. Es Mateo 11:28-30. Dice, venid a mí en esta tarde, ¿verdad? Todas las que estén trabajadas y cargadas, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotras y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios no cambia, mis queridas hermanitas. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por siempre. Su poder es el mismo, pero lo que ha cambiado es nuestra fe, nuestro compromiso con Dios a llevar una vida santa. Porque aún entre los mismos cristianos pasa que muchas veces queremos diluirnos. ¿Por qué? Porque cada vez hay doctrinas muy ligeras, muy sensacionalistas. Hay miles de doctrinas, ¿verdad? O tantas ramas, o sea, que a veces entre los mismos cristianos tratamos como de diluirnos para que no crean que somos muy exagerados, que somos muy legalistas, muy fanáticas. Ay, sí, yo también creo en Dios, pero es que tú eres demasiado exagerada. Es que no, es que… Y entonces decimos, bueno, pues sí, cierto, ¿no? Entonces, pero no, es todo lo contrario. Más allá de diluirnos o de tratar de rebajarnos hacia una persona que no se ha comprometido con Dios, que no ha buscado comunión con Dios, que no ha leído su palabra de día y de noche, es cómo mi vida puede impactar su vida. No con mis palabras, sino con mis acciones. Porque hemos visto la fortaleza que Dios nos da es milagrosa, es algo sobrenatural, es algo extraordinario, que estoy segura que muchos de ustedes ya lo han experimentado en algunas áreas de su vida. Por eso Dios te dice, no estás para vivir como el mundo, no estás para vivir de una manera ordinaria, porque eres hija mía, eres mi hija amada por la cual yo di mi vida por ti. Estás para vivir de una manera extraordinaria, de una manera en la cual día con día estamos experimentando la gracia de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios, las misericordias de Dios. Y que dejemos ya de lado todo aquello que nos está estorbando y que está haciendo una carga pesada. Y que muchas veces por nuestra necedad trabajamos en vano o trabajamos en balde. Porque Dios te dice, haz lo que tienes que hacer para mí. Deja de lado tu raciocinio, deja de lado todo lo que complica
la vida cristiana y obedéceme. Haz mi voluntad. Haz lo que te pido que hagas con diligencia, con esmero, con esfuerzo. Porque vuelvo a lo mismo, muchas veces nos enganchamos tanto en lo natural que dejamos de lado el propósito espiritual. Dice un pasaje más en Mateo 7, 7, 8. Mateo 7, versículos 7 al 8. Este pasaje anterior que acabamos de leer en Mateo 11, 28, 30, dice su palabra es fácil. Su palabra dice que vayamos a Él y creamos. Pero muchas veces nos complicamos la vida y lo hacemos a nuestra manera, a nuestro entendimiento, a nuestro razonamiento. Cuando Dios te dice, ven a mí y cree que yo estoy obrando, cree que yo estoy en control de tu vida y tengo ese cuidado de tu vida. Mateo 7, 7 al 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Siempre conforme a estas palabras sujetas a la buena, a la agradable y la perfecta voluntad de Dios, y no en nuestros caprichos, conforme a todo lo que sea para bendición y edificación, ¿verdad? Porque Dios en todo eso cumple propósitos. Clamemos a Dios por su fuerza, por su gracia en todo lo que hacemos. No menospreciemos o no nos volvamos en una actitud de ingratitud hacia Dios ante todas las cosas naturales que tenemos que hacer, porque todo ayuda para bien, ayuda a nuestra formación de carácter, ayuda a mantener una mayor comunión con Dios, ayuda a ser obedientes y agradables a Dios, principalmente y por consecuencia a quienes nos rodean, ¿verdad? En donde quiera que tú te encuentres, principalmente en nuestra familia. Un pasaje más que a mí me gustaría leerles está en Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dios nos dice en esta tarde, todo lo que hagáis, hacedlo para mí. Ciertamente sí, hay mucho trabajo, hay mucho que hacer, hay esa sensación, ¿verdad?, de que uno nunca va a terminar, como si fuéramos en esa escalera contraria, pero Dios nos dice, ante toda esta situación, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor, con contentamiento, con gozo, con alegría. Yo sé que incluso muchas veces nos va a tocar trabajar sin recibir una recompensa natural. Pero recordemos que más allá de hacerlo para alguien a quien no es agradecido, a quien muestra ingratitud o que incluso en nuestro razonamiento parezca que no lo merece, recordemos que lo estamos haciendo para Dios. ¿Qué áreas Dios quiere que trabajemos más? ¿Para qué áreas nos está preparando Dios? Y estén alertas, mis amadas hermanitas, porque yo estoy por segura que Dios nos va a probar. Dios nos va a llevar a poner por obra todo esto que estamos recibiendo en esta tarde. Pero estemos atentas, ¿de qué manera Dios me quiere usar? ¿En qué áreas Dios me va a probar? ¿A qué nuevo nivel me quiere llevar Dios? Porque necesitamos esforzarnos y ser valientes, ¿verdad? Al inicio de la enseñanza, Dios ministraba nuestro corazón con unas preciosas alabanzas, ¿verdad? Entre ellas, fortaleza mía, Él es mi escudo, Él es mi refugio, y le cantábamos te amo y declarábamos que Él es nuestra fortaleza. Lo declaramos con nuestras palabras, ¿verdad? Pero ante todo esto Dios te dice, no de labios, sino verdaderamente de una fe activa. Porque el apóstol Pablo nos dio ejemplo cuando él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero porque él había sido probado y había dado la respuesta que Dios demandaba de él. Dios nos conoce, Él conoce nuestras batallas. Rindámonos en esta tarde a Él.
Despojémonos de toda carga, de todo yugo pesado y vayamos a Él. Sea cual sea esa área que estemos luchando, en nuestros pensamientos, en nuestras debilidades, vayamos a Él. Y yo las invito a que en agradecimiento a Dios, en honrarlo, alabarlo, darle toda la gloria a Él, levantemos un canto de alabanza en esta tarde, entonemos cánticos hacia Él y declaremos con nuestras palabras, esas palabras, ¿verdad? Tú eres mi fortaleza. Él es mi fortaleza, es fortaleza mía, en mi debilidad. Y tengamos una fe genuina delante de Él, de manera en que podamos crecer de continuo. Podamos ir hacia esa meta que Dios nos está animando a proseguir en esta preciosa carrera. Vayamos a entonar este canto de alabanza, acompáñenme. Démosle gracias a Él porque es por su misericordia que nos sigue hablando, su amor, su cuidado hacia nuestras vidas. Somos sus hijas amadas. Di, yo soy tu hija amada y estoy aquí porque te necesito más. Ayúdame a seguir experimentando tu gracia, tu fortaleza. Quiero más de ti. Que nunca crea que ya no necesito más de ti. Ayúdame a menguar y que Cristo crezca en mí. Ayúdame a darte esa respuesta que necesito darte con mi vida. Ayúdame a ser obediente. Ayúdame a santificarme cada día más. Ayúdame a vivir una vida de continuo, extraordinaria, experimentando tu presencia, tus milagros, tu cuidado, tu dulce voz, hablándome y guiándome a todo lugar para toda buena obra. Permíteme ser de bendición en donde tú quieras que yo siga trabajando. Ayúdame a hacerlo con agradecimiento, a hacerlo feliz, a hacerlo gozosa, a hacerlo con gratitud. Te amo, Jesús, te necesito más. Quiero más de ti. Fortaleza mía, canto alabanzas. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Mi Dios que me demuestra su amor inagotable. Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. Fortaleza mía, fortaleza mía. Canto alabanzas, tú eres mi refugio, eres mi Dios. Mi Dios que me demuestra su amor inagotable, tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. En cuanto a mí, yo cantaré. En cuanto a mí, yo cantaré. Cantaré de tu poder cada mañana.